Profesor Gorrín, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muchísimo gusto, Román. Muy bien. Muchas Gracias gracias por la invitación. a usted por atendernos. ¿Es eso lo que necesita Reino Unido, duplicar un programa para atraer inversiones, infraestructura? Porque, a ver, es lo que uno entiende que necesita casi cualquier país del planeta, ¿no? Donde buscar los recursos y conseguirlos es la clave. Sí, la- el gran problema es que Reino Unido ahorita presenta un déficit significativo en temas fiscales. Por lo tanto, las inversiones ahora lo que van a hacer es también aumentar el déficit futuro de Reino Unido. Entonces, ahora la decisión es un poco, ok, podemos invertir ahora, pero eso va a implicar pagar una deuda grande en años futuros. Boris Johnson lo que está haciendo es intentando, digamos, mantener la producción dentro del Reino Unido, no solo a través de inversiones, también ha habido un financiamiento a trabajadores. Uno de cada 4 trabajadores del Reino Unido ahora está siendo pagado por el gobierno del Reino Unido, no por las empresas. Ujú. Y además ha habido un aumento en lo que se compensa a través de seguros de desempleo. Mm. Entonces, digamos, ha habido un crecimiento exponencial del gasto público, que es lo que está haciendo ahora el Reino Unido. Hay un objetivo central que es recuperar Ujú. la demanda, obviamente, Sí, pero hay otro objetivo que es eso, mantener la producción, mantener la oferta, no exactamente. elevarla, porque con esta caída de aproximadamente 20% del Producto Interno Bruto, pues la economía se encuentra bien estancada, ¿no? Bien trancada. Sí, y de hecho se espera que siga habiendo caídas por el resto del año. Digamos, la decisión ahora es, hay dos decisiones importantes. La primera es, tienes que mantener la demanda, sin embargo no puedes abrir la economía totalmente, por lo tanto los trabajadores se tienen que quedar en casa. Y esto presenta una diatriba bastante importante para el gobierno, porque ahora el gobierno necesita compensar a estos trabajadores en buena parte para que no trabajen o para que se mantengan en casa si no pueden trabajar, digamos, en un sitio físico. Mm. Eso por un lado. El segundo problema que presenta el gobierno ahora es que está intentando aumentar estas inversiones en un momento que, digamos, el gobierno de Reino Unido ya llevaba un déficit importante previo a que Johnson tomara, se convirtiera en el primer ministro. De hecho, desde David Cameron, ya el gobierno británico presentaba déficits fiscales importantes y había un camino hacia disminuir ese déficit, que ahora eso ya no es posible. Claro, las inversiones, lo que está intentando hacer el gobierno es a través de estas inversiones, en este momento en particular, recuperar la economía, porque en este momento es que es más importante que se aumente este gasto público. Siempre el gobierno quiere invertir en infraestructura, Ujú. etcétera, pero siempre está digamos, esta decisión de, bueno, ahora gastamos más, pero en el futuro tenemos que pagar ese gasto, Claro. digamos, mantenemos el gasto bajo, pero en el futuro no vamos a tener que pagar esa deuda. Y esa decisión ahora parece obvio que lo que hay que hacer es aumentar el gasto público en este momento. Profesor Gorrín, ¿y la tiene más fácil o la tiene más complicada Reino Unido posterior a su salida, posterior al Brexit? ¿A quién debe seducir y por qué Reino Unido y no cualquier otra nación en términos de otorgar recursos? El Reino Unido, bueno, hay dos cosas. Primero, el Reino Unido es la economía, una de las economías más frágiles en temas de enfrentarse a esta pandemia por dos razones. Primero, la intervención dentro del Reino Unido fue mucho más lenta que en el Mm. resto de Europa. Por lo tanto, los casos en Reino Unido fueron mucho más altos que en el resto de Europa, incluyendo, por ejemplo, el país que peor le fue en Europa fue Italia. Sí. El Reino Unido tiene un porcentaje de muertos mucho más una cantidad de muertos mucho más altos que Italia. Esa es la primera, por lo tanto es una economía frágil en este aspecto. Segundo, la economía británica depende mucho de servicios y muchos de esos servicios son difíciles de replicar desde casa. Muchos de estos, por ejemplo, hotelería Ujú. y otros servicios, simplemente ya no, en este momento no están existiendo. Y eso hace que la economía sufra mucho más que otras economías, por ejemplo, la economía alemana, que depende mucho más en manufactura. Además de esto, el Reino Unido ya tenía mucha más incertidumbre que otras economías europeas, por lo que tú mencionas el Brexit. Ujú. La salida del Reino Unido de la Unión Europea hizo la economía británica mucho más volátil de lo que era antes, porque hay una incertidumbre adicional que es qué va a pasar con los tratados de libre comercio, cómo el Reino Unido va a vender servicios al resto de Europa. Y toda esta incertidumbre se complicó mucho más con la entrada del COVID. Entonces son dos fuentes de incertidumbre importantes. La primera, no sabemos cuáles van a ser los acuerdos después
de la salida de Reino Unido. Y segundo, tenemos este impacto gigante del COVID. Claro. Profesor Gorrín, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy gentil. Muchísimas gracias, Román. Feliz día. Jesús Gorrín es Feliz día. PhD en finanzas del London School of Economics. Es profesor de finanzas de la Universidad de Warwick en Reino Unido. Pero no solo es noticia Reino Unido, no. La Torre Eiffel vuelve a recibir público tras un cierre de 3 meses. Esto lo tiene El Tiempo. El monumento más famoso de París, visitado anualmente por 7 millones de personas, reabrió sus puertas este jueves después de un cierre de 3 meses debido a la pandemia del nuevo coronavirus, según pudo comprobar una periodista de la agencia France Press. Unos 50 visitantes y numerosos periodistas aguardaban la reapertura al pie de la Torre Eiffel. Por ahora, solo se podrá subir hasta el segundo piso de un total de 3 a pie y con mascarilla. Una batucada brasileña daba un toque festivo al momento este jueves antes que se abrieran las puertas. El cierre del monumento, el más largo desde la Segunda Guerra Mundial, provocó pérdidas de 9 millones de euros al mes. Son más de 37 billones de pesos, según Patrick Branco Ruivo, el director general de la sociedad de explotación que gestiona el monumento construido en 1889. En la agencia AF leemos que varios hospitales españoles analizan si se transmite COVID-19 de madre a hijo. El hospital madrileño Gregorio Marañón coordina un estudio en el que varios centros españoles evalúan la infección del SARS-CoV-2 en gestantes y recién nacidos e intenta averiguar si hay transmisión de madre a hijo. Fiestas ilegales en toda Europa despiertan temores sobre el aumento de casos de COVID-19. Es un titular de Infobae. Meses de encierro y aislamiento en el continente europeo han dado paso a fiestas improvisadas e ilícitas, generando temores de un aumento en los casos de COVID-19. Si bien muchas personas simplemente buscan algo de diversión después de meses de prohibiciones de festivales, discotecas y fiestas, esas reuniones masivas se han sumado al temor de una segunda ola mortal de infecciones y de lo que pueda afectar todo ello a Europa.